RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto inmediato con el profesor Elío Caña, él es decano del Colegio de Profesores del Perú y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, profesor Elío Caña, muy amable como siempre. Gracias. Muchas gracias a usted, gracias por esta invitación. Disculpen unos minutos por la espera, la disculpe el caso por la espera, pero es importante conversar con ustedes porque acaban de emitir un pronunciamiento hecho público, ¿no? Donde están haciendo un enjuiciamiento al primer año del gobierno del presidente Castillo en materia ejecutiva, ¿no? Y lo podemos resumir de esta manera, que no hay decisiones estratégicas que ayuden a cambiar la situación del país. Al contrario, ustedes detallan que se ha caracterizado por la repartija, el copamiento de cargos, el clientelaje, el acomodo y la corrupción, ¿no? O sea, de esa manera lo han resumido. ¿Tan grave es la situación en materia educativa? En realidad podríamos ver varios ejes de la evaluación. Una de ellas es, por ejemplo, la gestión de las políticas educativas. Si nosotros vemos el discurso presidencial el 28 de julio del 2021, el presidente se había salido en varios puntos con respecto a su oferta presidencial, lo que significaba, por ejemplo, el 6% del PBI para educación, el tema de la reforma de la carrera pública magisterial, el tema de la reforma educativa, el otorgamiento de mejores condiciones de educabilidad de nuestros niños y niñas. Por ejemplo, decía, tenemos que hacer énfasis en lo que es la innovación pedagógica y tecnológica, y de pronto, si nosotros observamos todos estos temas, lo que más ha primado en este año es los cambios constantes de autoridades en el Ministerio de Educación. Recordemos que a menos de 3 meses de gestión lo retiraron al ministro Juan Canillo, a pesar que él había iniciado una muy buena gestión declarando en emergencia de educación. Y de pronto se definieron 5 ejes fundamentales que no tuvo la oportunidad ni de implementar. Su sucesor, Carlos Gallardo, lo que hizo básicamente es, por ejemplo, dedicarse a apoyar al sindicato Penate Perú, que es un sindicato pro-gobernista y que apaña en buena cuenta las decisiones del Ministerio de Educación y del Presidente de la República, reconociendo en vía express su inscripción en el Ministerio de Trabajo, pero por otro lado también comentó muchísimo que las filtraciones de las pruebas para nombramiento el 10 de noviembre del 2021 fue frustrada básicamente por ellos, en la medida de que las filtraciones se dieron en las zonas donde ellos tienen muy buena presencia. De tal manera que esa situación nos hace presumir de que detrás de todas estas situaciones que ocurren en la gestión pública desde el Ministerio de Educación, lo que está ocurriendo son cambios constantes de cargos de ministro a fin de favorecer y colocar en cargos estratégicos del ministerio a gente vinculados a ellos, tal como están haciendo actualmente, por ejemplo, en cargos regionales, en cargos de prefecturas. Por otro lado, tenemos que manifestar que todas las promesas que el presidente había expresado públicamente no están siendo cumplidas. El Congreso tuvo que intervenir en algunos temas, por ejemplo, en el asunto del reconocimiento a los docentes con el 100% de su remuneración íntegra mensual para efectos de CPS. El presidente no lo firmó a tiempo, el Congreso de la República tuvo que hacerlo por insistencia. En el tema del pago de la deuda social, sin necesaria judicialización, del mismo modo, el presidente de la República se hizo de un lado, tuvo que hacerlo el Congreso de la República. En cuanto a lo que es los programas de capacitación y actualización docente, casi no se ha visto, pero obviamente también valoramos por otro lado este retorno a la escuela. Se hizo a partir del mes de marzo de este año. El presidente había dicho que en el primer trimestre del 2022 se iban a retornar a la escuela. Es cierto, se retornó, pero se paralizó la vacunación por la intermediación de un ministro de salud que lamentablemente lejos a mayor cantidad de la población estudiantil, lo que hizo es relajarla de tal manera que actualmente las únicas regiones que han pasado el 50% de vacunación a los jóvenes y estudiantes de Lima, Lima, Callao e Ica, mientras otras regiones están por debajo del 45-40% de vacunación. Eso hace de que también esta cuarta ola podría afectar en las regiones donde hay menos porcentaje de vacunación. En cuanto a lo que es el tema de materiales educativos, ya nos informó más referido a lo que son las entregas de las tabletas, el tema del conductividad. Nosotros como colegio de profesores habíamos insistido en varias oportunidades de que se atienda
este tema porque entendemos que el hecho de haber terminado estos 2 años de educación virtual no significaba que las bondades que permiten reforzar o apoyar a través de lo que es la tecnología de la información y la comunicación se dejen de lado. Al contrario, debería de seguir implementándose a fin de superar y mejorar y acompañar a nuestros estudiantes en horas extracurriculares para que ellos puedan reforzar sus aprendizajes. Es decir, hay varios temas que podríamos así analizar y básicamente en el asunto del presupuesto educativo Claro. se ha propuesto para este año el 4.14% y no el 16%, pero en la inversión, en el manejo de los fondos, estamos bastante atrasados. Han dicho que el Ministerio de Educación sería el sector que ha estado invirtiendo menos en materia educativa. Esto nos hace ver de que no tanto importa la cantidad que tú inviertes, sino en buena cuenta también necesita la capacidad de inversión, la capacidad de gasto. Pero allí el Ministerio de Educación no está en ese nivel, de tal manera que en este 28 de julio el presidente debe estar evaluando seriamente para colocar un ministro de Educación que sea nuevo, que sea reflexivo, que sea dialogante y no un representante sindical. Usted nos estaba indicando, profesor Ocaña, que hay justamente una serie de preocupaciones, ¿no? En el tema presupuestal, ¿cuál es la principal preocupación de parte del Colegio de Profesores, por favor? La norma constitucional indica que el presupuesto para educación no debe ser menos del 6% para PBI. Eso ya está aprobado. Sin embargo, el actual gobierno, a partir del año, en el año 2022, solamente ha presupuestado el 4.14%, que es inferior al monto indicado. Y a pesar que el monto está inferior a la norma constitucional, en la parte ejecutiva, el sector educación tendría el menor porcentaje de gasto correspondiente a los diferentes sectores. No se estaría pasando ni el 35% en el presente año. Eso significa que no hay capacidad de gasto. Por eso indicaba el presidente de la República debe estar evaluando seriamente la estabilidad del ministro de Educación, y creo es necesario tener un ministro con capacidad de gestión, con capacidad de decisión y además también con la capacidad de dialogar con los diferentes sectores, incluidos los gremios magisteriales, porque aquí el ministro de Educación lo que ha hecho es comportarse básicamente como si fuera un dirigente sindical vinculado al Senate Perú, que es el sindicato del presidente de la República. Un ministro así no ayuda a una buena gestión. Por otro lado, lo que sí estamos esperando es también grandes decisiones en materia de inversión, en el sentido de que lo que se dijo, cerrar la brecha de infraestructura, de servicios básicos, que en buena cuenta el 60% de instituciones educativas lo requieren, no está ocurriendo. Estamos viendo que no hay proyectos grandes que nos digan estos son los ejes básicos de desarrollo en materia de infraestructura. Sencillamente se viene desarrollando lo que anteriormente se había planteado. ¿Cuáles eran los programas que había dejado al gobierno anterior, ¿no? Como el de reconstrucción por cambios, algunos proyectos desarrollados en educación superior, y en cuanto a otros temas en educación superior, por ejemplo, estos temas de la misma nueva ley, ¿no? Sobre la reforma o la contrarreforma educativa, donde el mismo gobierno no ha sido capaz de observar esa propuesta de ley que el Congreso de la República lo aprobó, y en buena cuenta nos ha llevado a confrontaciones que hoy estamos viendo y que no ayuda nada al mejor funcionamiento del sistema educativo. Y por otro lado, también esta ley que permite que los padres, familia, opinen sobre materia de arte educativo, que es un tema de que retrocede en el tiempo, en lo avanzado, en lo que es equidad de género. Y entonces, estamos con un gobierno que no tiene la capacidad de reflexionar y definirse a mediano y a largo plazo referido a varios temas, ¿no? Y eso lamentablemente nos va a afectar en materia educativa. Ahora, otro aspecto que he visto que han emitido en este pronunciamiento está referido al tema de la derrama magisterial, profesor Ocaña, ¿no? Ustedes señalan que el Ministerio de Educación, ¿no?, ha emitido este decreto supremo y lo califican de unilateral, autoritario, arbitrario, intervencionista, provocador e ilegal, ¿no? ¿Qué hay en el fondo de esa perspectiva? ¿Cómo están observando usted este tema? Bueno, la derrama magisterial es una institución sui generis, es privada. Cuando en el 84 estuvo definitivamente quebrada, el Ministerio de Educación entregó a gremios sindicales, no entregó a personas, no entregó a asociados, sino a gremios sindicales. Y por tanto fue entregado al CITEP cuando la derrama estaba totalmente quebrada. En el 84 se incorpora al CIDES, Organización de Docentes de Educación Superior Pedagógica y Tecnológica,
y con ellos se inicia todo un proceso de reingeniería en la gestión de la derrama magisterial. Se inician las cotizaciones, los descuentos, y la institución tuvo que hacer una serie de inversiones a fin de generar ganancia para los trabajadores, y tiene un directorio elegido por las organizaciones sindicales que manifestamos, de tal manera que cualquier cambio que ocurra en ese sector tiene que ver básicamente con la propuesta que haga el directorio. El Ministerio de Educación lo que tiene que es, en todo caso, es dar la conformidad vía decreto supremo, esas propuestas que deban haber. En esta oportunidad lo que el Ministerio de Educación ha hecho es sencillamente, en vista de que la bancada magisterial y otros sectores vinculados al interés del presidente de la República, en vista que no lograron avanzar en el Congreso porque legalmente era imposible e inviable sus propuestas de intervenir en la derrama, lo que han hecho es, con una pose autoritaria, una pose de gobiernos autoritarios, emitir un decreto supremo. Un decreto supremo sin la opinión del mismo directorio, lo que en buena cuenta ha generado un conflicto entre el sector que es el SUTEP con el Ministerio de Educación, y prácticamente ya el SUTEP ha anunciado que van a ir a fueros judiciales a fin de hacer valer sus derechos en este tema. Y sobre todo también por los antecedentes. Tenemos un gobierno que no tiene la capacidad moral y tampoco la autoridad como para poder intervenir en un sector que tiene crecimiento y tiene un modelo de gestión que le ha hecho prestigiosa a la institución a nivel nacional y a nivel internacional, porque la derrama magisterial es reconocido en el plano internacional por su buena gestión y modelo, que en otras oportunidades es valorada por los docentes de otros sectores, como Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia hubo una organización similar, el gobierno en el año 2002 tocó los fondos de esa institución, pero con el tiempo tuvo que resarcirlas y finalmente entregar a los educadores esa gestión. Pero aquí en el país no había ningún problema de gestión con la derrama. Lo que está haciendo es, con el entrecomillado democratización, lo que se está haciendo es intervenir en las decisiones de una empresa en crecimiento, y eso lamentablemente generará grandes problemas en el futuro. Yo creo eso requería la opinión del directorio, y no habiendo eso, lo que está ocurriendo es una decisión unilateral e ilegal, ¿no? Y autoritaria, además. Ahora, el otro tema que ustedes también advierten en este caso es que el gobierno ha caído en muchos casos de corrupción, en muchos hechos de corrupción. Ese es otro de los puntos en los cuales ustedes en este pronunciamiento también dan a conocer. Sí, les decía, ¿no? En principio tenemos un Ministerio de Educación con constantes cambios, donde se nombraron autoridades vinculadas básicamente al partido de gobierno y al sindicato de gobierno. Ha ocurrido que, por ejemplo, las mismas pruebas de nombramiento de noviembre del año 2021 fueron filtradas, producto del cual tuvo que finalmente verse obligado a renunciar el ministro Carlos Gallardo. El nuevo ministro, luego de ingresar, poco ha avanzado en este asunto, y actualmente no se tiene los avances que habríamos esperado. Al contrario, se ha emitido una convocatoria para nombramientos que va a buena cuenta hasta fin de año, y hasta la fecha no se tiene definido bien las plazas de nombramiento. Se dice 80.000 plazas, y lo dijo el presidente inicialmente 80.000 a lo largo de 5 años. Luego han dicho que por exigencia de los gremios o que lo harán en este año, pero no hay decisiones así de responsabilidad que nos ayude a tomar decisiones más rápidas y que el magisterio esté satisfecho. Al contrario, hay prolongaciones innecesarias. Allí esto está vinculado con los cambios que debe haber en lo que es reforma de la ley de carrera pública magisterial, pero también tendría que estar vinculado con el tema de mayor presupuesto para educación. Y además de eso es la efectividad en las decisiones para que sea atendido a tiempo los derechos de los maestros, como el caso de pago por preparación de clases, como el caso de 30%, o tener en cuenta el 100% de su remuneración para efectos de la compensación por tiempo de servicio, que hasta el momento no hay ninguna reglamentación, y las direcciones regionales y las unidades de gestión educativa no están avanzando para hacer dicho reconocimiento a los docentes que se están retirando. Profesor Elío Caña, decano del Colegio de Profesores de Perú, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte. Sí, buen día. Muchas gracias a usted. Yo estoy desde mi centro educativo. Lamentablemente las dificultades de comunicación no son se tan preocupe. sencillas. Sin embargo, mi saludo al equipo de ustedes y felices fiestas patrias a usted y a todo el magisterio que está atendiendo un video a Red de Comunicaciones Regionales.
RCR, la red que comunica y une al Perú.